Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre un tema profundamente delicado: el vínculo cada vez más estrecho entre violencia y juventud en nuestro país. Niños, niñas, adolescentes que mueren violentamente o son víctimas de trata u objeto de reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado. La verdad, el panorama es desolador y para hablar de este tema me acompaña Eunice Rendón Cárdenas. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y de Red Viral para la Prevención de la Violencia y además es una experta y consultora internacional en temas de seguridad, migración y justo los temas relacionados con los problemas que viven las infancias y los jóvenes en México. Bienvenida, Eunice, qué gusto tenerte de vuelta en Ventana Política. Muchas gracias, Vero, por la invitación y el gusto es mío. Pues decía yo, la verdad que el panorama es desolador porque incluso tú, y tomo un escrito tuyo, planteas con las cifras que tenemos justo, ¿no?, ahora del INEGI, con las cifras de muertes y de las causas de muertes y demás, podemos ya afirmar que en la última década casi 27,000 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en México. Y solo de enero a septiembre de este año, de 2025, 576 perdieron la vida de manera dolosa, incluyendo 45 feminicidios. Empecemos por ahí, por morir violentamente cuando estás hablando de niñas, niños y jóvenes, Eunice. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues justamente hay una serie, Verónica, de factores de riesgo a nivel comunitario, a nivel social. Hay una falta de oportunidades que creo que es muy importante entender, que es estructural y no coyuntural, porque si no entendemos eso es difícil que hagamos programas realmente a la medida del reto y de la necesidad. Es, creo yo, importante y una prioridad que volteemos a ver a este sector poblacional, a nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestras juventudes, que finalmente están siendo el perfil tanto de la víctima como el victimario en materia delictiva. Es decir, son tanto los que cometen los crímenes, pero también quien es víctima de estos crímenes, particularmente el tema del homicidio, que como bien decía, si nosotros revisamos las cifras del INEGI, entre las primeras causas de muerte, la primera causa de muerte desafortunadamente en México desde los 15 años hasta los 44 años es el homicidio. Entonces, bueno, realmente es preocupante. También vemos que han aumentado otras violencias autoinfligidas, los suicidios, y eso nos habla también de la salud mental y las necesidades que están teniendo nuestros niños y nuestros adolescentes en términos de esa salud mental, de ambientes más sanos, de factores de protección. Asimismo, vemos que también el crimen está con todo, reclutando a estos grupos a través de engaños, a través de diferentes, incluso utilizando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, ha habido un aumento de trata de más del 70% en estos últimos años, en esta última década. Y asimismo, también vemos que el inicio de consumo de drogas cada vez es más temprano, cada vez son drogas más complicadas. En México preocupa particularmente las metanfetaminas y el cristal, que está ahí a la mano de nuestros niños y jóvenes. Sí, y bueno, pues creo que ese es el panorama integral que hay que atender. Sí, y como bien dices, es un tema estructural y no coyuntural, y eso es como la base para que no estemos poniendo parches, ¿no? Es decir, o tratando de simplemente de reaccionar con alguna idea o con algún tema novedoso, sino que tendríamos que ir justo al origen de donde están estos problemas. La cifra que mencionabas y que también es dramática, el aumento en la tasa de suicidios, ¿no? Más de 11% entre jóvenes de 15 a 19 años. Te habla también de un abandono y de un entorno
desde la familia hasta lo social, ¿no? Lo comunitario, en el cual no están siendo atendidos estos niños y jóvenes. El tema, por ejemplo, de la suspensión de las escuelas de tiempo completo, que permitía en todo caso tener a los niños a lo mejor en ambientes un poco más cuidados y protegidos, incluso con comidas y demás. Ese tema no sé si nos está pasando factura y nos va a pasar cuando sepamos también los datos de las adicciones, de la encuesta que finalmente creo que se va a retomar exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tú prevés que salga en relación con la parte justamente de contención, tanto de la parte educativa sobre todo, y de los ambientes en los que están los niños y los jóvenes buena parte del día? Pues hay varias causas y temas que comentar en ese sentido. Por un lado, tenemos en México 6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y ese número, desafortunadamente, programas como propio Jóvenes Construyendo el Futuro todavía no impactan a que se reduzca, porque al contrario hay algunos que deciden dejar de estudiar y no trabajar para tener esa beca. Por eso es tan importante que esos programas, que creo que tienen muy buena intención y buena voluntad, se complementen de otros esfuerzos, que haya recursos humanos especializados, no solamente una beca, especialmente aquellos jóvenes que están en zonas de mayor riesgo, con mayor presencia de factores de riesgo. Es fundamental que haya mentores, que se les dé habilidades para la vida, que se atienda la parte emocional, porque estamos viendo por un lado este dato. Por el otro lado, tú ya comentabas el tema del suicidio y la salud mental de nuestros adolescentes y jóvenes, pues hay que atenderlo también de manera urgente. Ya decías que están en este momento levantando la encuesta nacional de adicciones, que nada más para recordarle a la audiencia, México tenía una encuesta nacional de adicciones que normalmente levantaba el Instituto Nacional de Salud Pública, y hay varios levantamientos de esa misma encuesta para poder entender qué cambia de un año a otro, qué nuevas drogas se van presentando, qué nuevas dinámicas, etcétera. Lo que sí te puedo decir a partir de lo que yo veo en el territorio y de los datos que sí hay de los observatorios y del tratamiento, por ejemplo, de los centros de integración juvenil, del Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues es que la primera droga de consumo principalmente en nuestros jóvenes y adolescentes son las metanfetaminas, principalmente el cristal. Luego, por supuesto, tenemos pues el resto también de las drogas, tenemos marihuana, tenemos también en menor cantidad, pero es importante ya mencionarlo, Verónica, el fentanilo, que sobre todo tiene una presencia en el norte del país, y algo que hemos visto nosotros, porque trabajamos muy de cerca con varios centros de atención a las adicciones en el norte, pues es que los que consumen fentanilo no saben que consumen fentanilo, porque lo que están haciendo es cortar otras drogas con fentanilo, y solamente se dan cuenta que consumieron fentanilo cuando ya llegan a un centro de atención y se dan cuenta que su comportamiento es diferente a lo que normalmente es la droga. Los efectos, y con una prueba, por supuesto, hay una prueba para detectar justamente fentanilo. Entonces yo veo que pues ese es el acceso fácil a estas drogas químicas, es parte también del problema, y que tenemos que jalar a las juventudes y a las adolescencias con temas que les generen identidad, pertenencia. No solamente es un tema de dinero, y eso también creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Es de pertenencia, como dices tú, y es esta, sobre todo, estabilidad emocional, y entender justo que en esas edades lo que se necesita es darles un contexto en el que se sientan parte de, y de una, y que justamente el acompañamiento no sea en un entorno criminal, sino sea en un entorno que les permita desarrollarse. Esa parte de los programas, creo que necesitan también, y me parece que cuando veamos las cifras de las adicciones, a lo mejor nos vamos de espaldas en cuanto a las edades, por ejemplo, en las que están empezando a consumir esas drogas, quizá el acceso que se tengan a las mismas, como dices tú, consciente o inconscientemente, pero inmediatamente pues esta parte de víctimas nos lleva a la que tú decías al principio, que también está el otro lado de la moneda, que ya son victimarios también. Esta precariedad en la que se encuentran estos jóvenes los hace también presas mucho más fácil de delitos a ellos, como la de trata de personas, que tú misma también has dicho, lo que se ha incrementado. Pero ahora ya no solo eso, sino también que formen parte voluntaria o involuntariamente, porque hay el reclutamiento forzado de estos jóvenes, que empezamos ahora a ver que forman parte justo, ¿no?, de estas
incluso delitos u homicidios de alto impacto, y que estamos empezando a escuchar que se trata de jóvenes de 16, 17 años, una cosa así. Entonces, estamos cerrando la pinza para los jóvenes de la manera más atroz, ¿no? Claro, y que conjuntan varios factores de riesgo. El ejemplo del asesino de Carlos Manso, el alcalde, del alcalde de de Uruapan, Uruapan, creo que es muy explícito, porque era un joven de 17 años que justo era adicto a metanfetaminas. Para el público que nos ve y que a lo mejor no conoce tanto estas drogas, a nosotros que nos ha tocado trabajar con juventudes involucradas en ese consumo, te puedo decir que muchas de las historias que hemos escuchado es que sí cambia completamente la percepción de alguien y sus acciones. Hay gente que ha asesinado a sus hijos y a sus familias sin darse cuenta, es decir, porque en ese momento ellos los ven como un diablo, como otra cosa, y luego hay mucho arrepentimiento también detrás de esto. Entonces, creo que es muy importante entender esa problemática desde una perspectiva también de salud pública y no desde una perspectiva de que la criminalización para poder... ¿Por qué digo criminalización? Porque yo escucho opiniones, Verónica, bueno, pues si hay jóvenes o niños cada vez más chiquitos cometiendo delitos, pues hay que meterlos a la cárcel desde los 8 años. Sí, claro. No sí, es esta idea de que si tiene edad para matar, bueno, pues tiene edad para quedarse, ¿no? De cadena perpetua en una cárcel, ¿no? Sí, pero eso finalmente no ayuda a nadie. Creo que la gente tiene esta idea a veces de que pues ya meto a la cárcel a un centro de adolescentes en conflicto con la ley y ya no lo vuelvo a ver. Y la realidad es que todos los que entran muy jóvenes, pues la pena máxima son 5 años. Entonces, los vamos a volver a ver al ratito. Entonces, hay que hacer verdaderas políticas de reinserción. Hay que reflexionar de manera colectiva, social, desde el sector privado y desde las instituciones. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona el día de mañana no vuelva a delinquir, que salga una mejor persona de la que ingresó, que tenga, y nosotros siempre decimos eso porque trabajamos mucho en prisiones, cómo damos una verdadera segunda oportunidad cuando la primera oportunidad que tuvieron también no fue la más adecuada? Esa es la realidad. Sí, exacto. Fue una primera oportunidad llena de factores de riesgo, llena de abandono, llena de adicciones, llena de contextos criminógenos también, que influyeron también sus decisiones. Entonces creo que es muy importante tomar en serio también el reclutamiento del crimen, porque creo que está ganándonos a la sociedad y al Estado en algunos lugares, es más territorial, está más cercano. Y yo decía... y además yo creo que le sale más barato, ¿no? Pues digo, porque a un chico justamente adicto, al de 17 años, pues digo, por poco que le prometas que le vas a dar, pues con eso ya lo enganchas, ¿no? Pues yo creo que es más complejo que eso y justo ese es donde el Estado tiene que entender esa complejidad para ofrecer acciones integrales. Es decir, no solo es el dinero. Yo creo que lo poquito que le des de amor, lo poquito que le des de identidad, de pertenencia, eso creo que sí es muy importante. Muchas veces los jóvenes y adolescentes que tienen paternidades tóxicas, que están finalmente los estigmatizan hasta en sus comunidades porque están tatuados o por su forma de vestir o por diferentes cosas, encuentran en la pandilla, encuentran en el crimen, en algunos grupos criminales que incluso lo utilizan como un gancho, pues una familia, encuentran un lugar donde tener a alguien que te va a defender y eso también es muy importante. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos del arte, la música, el deporte puede ser ese gancho, pero no solito, hay que complementarlo, las becas mismas, pero no solitas, otra vez, hay que complementarlo de acompañamiento, de mentorías, de generar esas herramientas y habilidades que no tuvieron antes. Déjame preguntarte, para empezar, porque tú me corriges si no, pero ni siquiera está tipificado el delito de reclutamiento. Eso, digamos, pues opera también en favor de las bandas, ¿no? Del crimen organizado. Claro, aunque bueno, creo que se pudiera dar seguimiento por parte de una acción de crimen organizado, ¿no? Justamente claro. si se configuran algunos elementos, pero bueno, es parte del problema y por eso tenemos como carne de cañón a nuestros niños y nuestros jóvenes. Y creo que es importante también decirlo, Verónica, desafortunadamente en nuestro país, el quinto empleador, pues es los grupos el crimen organizado. Entonces, pues sí es un empleador importante, no hay que
que simplificarlo. Creo que estamos compitiendo contra algo pues muy, muy severo, muy fuerte y muy hábil. Y además, pues te repito, cada vez usando otras técnicas. Me han tocado unos casos últimamente que pues los niños les encanta meterse y jugar y les pagan por jugar y pues una dinámica y que si te cortas el pelo te pago $10 y si juegas esto muy bien 20 y así. Y entonces esta dinámica en redes pues también por ahí los enganchan. Vente, yo te voy a hacer gamer y aquí te voy a poner tu salón y no sé qué y trata, ¿no? Pues al final, pero creo que es importante el tema emocional, el tema que estamos viendo de soledad, incluso las nuevas tecnologías a veces llevan a que estén muy solos los niños, que estén ellos con la pantalla, ¿no? De manera muy constante y eso pues genera diversión, genera también otros mucho más aislamiento. Mucho más aislamiento, menos redes de apoyo, que es muy necesario en estos temas, y eso creo que tenemos que competir. Luego, como tú decías, veo yo, pues soy un joven que estoy en riesgo, mi mamá, pues nada más tengo a mi mamá porque soy de familia uniparental y mi mamá todo el día está trabajando, yo me quedo solo, no voy a la escuela, entonces veo a los que consumen drogas en la esquina de mi casa, pero además veo que el que tiene una camionetota está en el crimen y entonces se vuelve un modelo aspiracional. Entonces, bueno, son muchos factores de riesgo. Esa es la complejidad del crimen, que no hay una cosa que genere el fenómeno. Es el cúmulo de varios factores que se presentan a lo largo de la vida de alguien que genera ese fenómeno. Y luego, claro que también hay un tema individual. Hay gente que ha tenido una vida muy compleja y aún así, pues no cae en el crimen. Y hay otros que sí. Entonces también, pues depende ahí de muchas situaciones, pero sí creo que hay, por ejemplo, algo que mapeábamos nosotros cuando hacíamos polígonos de prevención era las personas que están en la cárcel, ¿de qué colonias vienen? Y sí hay colonias más expulsoras de delincuentes. Y el modelo de prevención, y eso es muy importante para las políticas públicas, tiene que trabajar en donde viven los que delinquen, no donde delinquen, en donde viven, porque lo que tenemos que ver, ¿qué está faltando en esa colonia? Porque está siendo una colonia de origen, ¿no? Expulsa delincuentes. ¿Qué les está faltando? ¿Qué oportunidad no tienen? ¿Qué espacios públicos de recreación tienen? ¿Qué espacios educativos tienen? ¿Quiénes son las familias que están en esos lugares? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones y preguntas técnicas se tienen que hacer a la hora de que hablamos de ir a las causas, porque ir a las causas solito es muy genérico. Ir a las causas tiene que ser una cosa sumamente focalizada, tiene que ser una cosa una política y una acción muy aterrizada, muy técnica y requieres de experiencia realmente en temas de prevención. O sea, no solo porque suene que es la parte social de la seguridad, cualquiera lo puede hacer. Sí requieres recursos humanos especializados e incluso algo que a nosotros nos ha servido a lo largo de los años que hemos trabajado en prevención es reclutar a recursos humanos similares a lo que tú quieres trabajar. Si yo quiero sacar a jóvenes de situación de pandilla, pues tengo que contratar a un pandillero, tengo que contratar a alguien que tiene una identidad y que entiende sus dinámicas para que realmente podamos tener esa empatía, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es muy importante justo porque necesitas a alguien que sí pueda conectar, ¿no? Con los jóvenes y te lo pregunto por el tema que tú mencionabas. Creo que la dificultad adicional o la complejidad adicional en esta época es todo lo que tiene que ver con redes sociales, con gamers. Tú hablabas de los gamers, esa manera también, ¿no? De involucrarlos y de atraerlos con este tipo de cuestiones y que son ahora youtubers y tiktokeros y como esta, ¿no? Fantasía de esta vida alternativa o esta imagen alternativa. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Porque yo también creo que necesitas gente muy especializada para saber cómo llegas a estas, redes sociales que son los que enganchan a jóvenes, ¿no? A niños, adolescentes, muchos para cuestión de trata de delitos, otros simplemente para tenerlos con el aislamiento que decías tú y sobre todo generar estas como conductas muy antisociales, ¿no? Sí, yo creo que son varias políticas y desde diferentes aristas que se tienen que atender. Por un lado está la prevención, que siempre va a ser lo más costo efectivo. Entonces hay que hacer campañas informativas, innovadoras, lo mismo. Si yo quiero llegarle a ese joven, pues tengo que entrarle por sus medios de contacto, por medio de su lenguaje, así como le hacen los criminales. Yo también por medio de los jueguitos me le tengo que meter a la cabeza para prevenir, para alertar también a esas juventudes. Ojo, si alguien te ofrece eso, verifica estas 10 cosas antes de ir a un lugar,
antes de decir que sí. Entonces creo que primero que nada es la prevención y las campañas en torno a esa prevención y a esa alerta temprana que se tiene que hacer, y sobre todo muy conectada con sus formas, su lenguaje y sus medios de contacto. Segundo, atender el problema, es decir, un trabajo de inteligencia policial, un trabajo de inteligencia desde las autoridades de seguridad, en donde estemos buscando justo esos reclutadores, y eso pues hay técnicas para hacer eso, ¿no? Incluso usuarios simulados, etcétera, para poder ir encontrando a través de la inteligencia quién está dedicándose a esas labores, y pues ir haciendo las detenciones pertinentes y ir también pues reduciendo a quien esté dispuesto a hacer que no hay impunidad en este crimen, que realmente vean que si estás haciendo eso, pues te va a pasar algo, porque si hay impunidad, entonces pues te aprovechas y sigues con ese tipo también de delitos a través de las redes. Y finalmente creo que también es muy importante trabajar en el aspecto familiar y social. ¿Qué otras cosas puedo hacer que le atraigan también a ese joven, pero que le permita tener más redes de apoyo, que le permita tener otras herramientas que no los aíslen tanto y que puedan complementar también, es decir, como una parte de su vida y de sus dinámicas? Y otra vez, ahí suena fácil, pero hay que ser muy innovador, porque hay que llegarle igual que le llegan estas personas a través de cuestiones con los que ellos conecten. Yo te cuento, ahorita vengo saliendo de la final de Hip Hop por la Paz, esta convocatoria que hicimos a nivel nacional, y ha sido fabuloso porque genera esa identidad, esa pertenencia de manera automática. Entonces los chavos se meten porque les gusta este género musical, porque les gusta esta cultura, y eso ya es el primer paso positivo, porque vienen solitos. Entonces ya una vez que están cerca, entonces tú empiezas a ver qué otras problemáticas están ahí a su alrededor, cómo les falta, pues a veces contacto con las instituciones, a veces un contexto familiar más sano, a veces más oportunidades, a veces estructura, y entonces es parte de lo que también trabajamos con esas juventudes que se nos han acercado, y creo que ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Nosotros lo hemos hecho también. Por ejemplo, con el boxeo, con el Consejo Mundial de Boxeo tenemos un programa muy exitoso que se llama Noquea la adicción y Knockout, no tires la toalla, y es justo trabajar en las emociones, en el deporte, pero al mismo tiempo en la identidad, ser parte de la familia, ¿no? Y también el tema de la reconciliación. Eso es muy importante, el perdón y la reconciliación en nuestras comunidades. Pues qué temas, Eunice, ¿eh? Y déjame preguntarte por último, tomando lo que dices de este concurso del hip hop, ¿se necesita como en la seguridad de lo local a lo federal, o son más efectivas unas, digamos, políticas que sean nacionales, federales, o hay que llegarle por todos lados? ¿Qué es lo que más funciona? Yo creo que lo que más funciona es lo que está más cercano a ellos. Entonces hay que hacer cuestiones sobre todo cercanas, territoriales y en colaboración intersectorial. Por ejemplo, este Hip Hop por la Paz es una gran alianza, es una iniciativa nuestra de Red Viral con Colectivo Bendito Estilo, pero a la que logramos sumar a las Naciones Unidas a través de la UNODC, que es la Oficina contra la Droga y el Delito. Logramos sumar a la CONASAMA, el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de México, a los Centros de Integración Juvenil. Logramos sumar a la Secretaría de Participación y Seguridad Ciudadana a nivel federal, y en cada estado hicimos alianzas diversas. Fuimos a hablar con los estados para que en uno se subieron los secretarios de Juventud, los de las mujeres, los de Gobernación, en todos los secretarios de Seguridad. Participaron 25 estados en el tema penitenciario y 32 estados en el tema comunitario. Y finalmente otra alianza que es muy importante, sociedad civil, porque también muchas veces son las que están más cerca justo a este fenómeno, sociedad civil, jóvenes organizados con o sin organización, y el tema del sector privado y medios de comunicación. Sin duda que tenemos un papel muy importante para difundir sobre todo estas acciones y acercar, como dices tú, ser lo suficientemente creativos e innovadores para que sean ellos los que se acerquen, ¿no? Y de alguna manera busquen esta atención, este acompañamiento, pero también estar listos como sociedad para darles alternativas y que no sea eso el único futuro que les pueda parecer. Es que se trata, Verónica, yo creo, y eso es muy importante, ver a estas juventudes, estas adolescencias, no solo como el objeto de la acción o la política pública, sino
como el actor principal. Claro, y eso suena muy fácil, pero es bien complicado. Entonces hay que tener estrategias y hay que tener muy buena vinculación y técnica. Por supuesto, porque además no les puedes imponer. Es algo que, digo, dependiendo de la edad, obviamente, pero cuando hablas de adolescentes, pues también ellos tienen que tener esa, ¿no?, capacidad también de sentir que pueden tomar su vida, ¿no?, ellos por sí mismos, ¿no?, en sus manos. Eunice, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Eunice Rendón, así estoy en todas las redes y plataformas, y también nuestra organización es Red Viral. Entonces, pues ahí también, si quieren ver las canciones tan bonitas, tan creativas y tan talentosas que hicieron en Hip Hop por la Paz, pues ahí nos pueden visitar y escucharlas. Buenísima recomendación. Yo también les agradezco a todos los que nos acompañan su presencia. Los invito a seguir justamente en las redes sociales, tanto de Eunice como las del Heraldo Podcast, como la mía, @Verónica Ortiz O. Y como dice Eunice, también ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Y sobre todo, les agradezco que nos sigan, que compartan estos podcasts y que todos los miércoles estén pendientes a través de la plataforma de streaming de su preferencia de nuestros nuevos episodios. Gracias, Eunice, y hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.